Entramos en un tema que anunciamos, Mariam, antes de irnos a la pausa. Agustín, hablábamos de el tema que estábamos a la espera, porque en el mes de agosto está previsto la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala. Y tú sabes que se está produciendo además algo que está ocurriendo también en muchos países de América Latina, y es que cuando hay elecciones, procesos electorales, muchos de los gobiernos que se encuentran en el poder en ese momento, pues rehúsan a abandonarlo. Y entonces hacen absolutamente todo lo posible para poder mantenerse. El proceso de elecciones presidenciales en Guatemala se ha visto inmerso en una enorme incertidumbre, no solamente porque fueron inhabilitados dos de los candidatos, además que tenían la mayoría del voto popular justo antes de esta primera vuelta, sino que ahora, pasado la segunda vuelta, pues ha habido un movimiento que es el movimiento progresista Semilla, que también ha sido inhabilitado para que pueda continuar. Esto ha generado, te puedes imaginar, pues una enorme insatisfacción en Guatemala. Y para hablar sobre todo esto tenemos con nosotros a uno de los candidatos presidenciales, hijo además del expresidente Álvaro Arzú, un hombre que contaba con gran parte del favor del público guatemalteco, un hombre extremadamente claro y que al que se le acusó de haber comenzado la campaña antes de lo previsto, cuando lo cierto es que nunca hubo un pistoletazo de salida, pero fue la excusa que utilizaron para poder apartarle de ese proceso electoral. Hoy, Roberto, después de lo que ha ocurrido con el movimiento Semillas, se encuentra con nosotros en el día de hoy. Quiero aprovechar para saludarle nuevamente, darle las gracias por estar con nosotros y que sea él quien nos cuente. Roberto, ¿cómo estás? Qué placer saludarte nuevamente. Hola, Roberto. Igualmente, Marian, Agustín y Carlos, muchas gracias, mucho gusto de estar acá con ustedes. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en su país? Y hago aquí un paréntesis, parecería que hay una nueva herramienta para trastornar los procesos democráticos y es la inhabilitación. Se buscan entonces recursos ante las grandes instancias de un país, en este caso Venezuela o Guatemala, para inhabilitar a tal o más cual candidato, porque simplemente representa un peligro para ciertos intereses. ¿Qué es lo que? Denos una imagen gráfica para que los oyentes, que tal vez no están muy al tanto del acontecer guatemalteco, tengan una idea de lo que está ocurriendo. Bueno, mira, hace creo que un par de o 3 meses o 2 meses que tuve el gusto de estar con Marian también, yo les hacía ver a todos de que el querernos descalificar de una manera ilegal a mí y a otros 2 candidatos, pues obviamente nosotros que íbamos en una posición de punteros, pero ellos también con buena intención de voto, éramos casualmente los 3 candidatos que íbamos de alguna forma en contra de este sistema en Guatemala, un sistema corrupto que está realmente muy consolidado porque no es una dictadura como en otros países. Esto es un conglomerado de un sistema corrupto completo, de cortes, Congreso, Ministerio Público, en fin, hasta los derechos humanos. El gobierno, obviamente, encabezado por el presidente. Y entonces ellos, pues hoy, el fraude moderno, que es lo que decíamos que se estaba cometiendo en ese momento, es ya no hay que quemar ni robar urnas y papeletas, sino que ahora es mejor descalificar candidatos. En otros países es encarcelarlos, aquí hemos estado cerca también. Pero bueno, ahora lo que está sucediendo ya, porque obviamente lo que nunca entendió este sistema corrupto es que ellos creían que a la hora de descalificarnos, ese voto de antisistema se iba a ir con candidatos del sistema. Y oh sorpresa, es que se dieron cuenta tarde de que ese voto es en contra de ellos más que a favor de alguien. Y encontraron ese voto que quedó huérfano, grande, un refugio en 2 lados, uno en el movimiento Semilla y en el otro en el voto nulo que nosotros promovimos, que era un voto de rechazo que ganó las elecciones con el 17%, más de 1 millón de votantes votamos por un voto nulo, que eso es algo histórico en Guatemala, un voto de rechazo al sistema. Y una buena parte de ese voto antisistema se fue con el movimiento Semilla. La sorpresa fue que nadie esperaba que ese movimiento Semilla entrara a la segunda vuelta contra una candidata que es del sistema corrupto. Y bueno, hoy
se ven este sistema en una encrucijada, porque están o matar o morir, ¿verdad? Porque ellos hoy, que pinta que este movimiento Semilla ganaría fácilmente la segunda vuelta, porque consolidó ese movimiento, hoy ellos están viendo que si los dejan participar y en una segunda vuelta, pues lo único que les va a esperar es la cárcel y la persecución a estos corruptos. ¿Y los han invalidado también? ¿Los han inhabilitado? Ahora salieron como una cosa... Si antes habían hecho cosas ilegales, ahora lo que están sacando es algo tremendo, tremendo. Entonces ya no es un fraude. Lo que ahorita está pasando en Guatemala al querer invalidar al movimiento Semilla, y que ahorita está así, es un golpe de Estado. Lo que está sucediendo en Guatemala, as we speak, como decimos, es un golpe de Estado. Y es la total y absoluta consolidación de una dictadura, de un conglomerado, de un sistema corrupto. Pero obviamente ahorita es también donde la gente ya no va, o eso es lo que yo esperaría, ya no vamos a dejar que esto suceda. Y como te digo, no es porque yo vaya por el movimiento Semilla o en contra de otro candidato, voy en contra del sistema corrupto. Y bueno, hoy Semilla, este movimiento, representa ese votante del antivoto y el antisistema. Por tal razón, hoy tenemos que salir a defender la libertad y la democracia, que no hablan de esto muchas veces en nuestros países, hasta que ya es tarde, hasta que se pierde. Y no saben mucha gente lo que representa perder la libertad. Entonces, hoy es cuando, y no podemos quedarnos de brazos cruzados, a pesar de que puedan haber consecuencias muy grandes, pero acá estamos en pie de guerra, listos para salir a enfrentarnos a este sistema que entiendo que están dispuestos más a enfrentarnos en las calles que a enfrentar la cárcel y la persecución que les viene. Sí, esta mañana conversaba con un analista que nos decía que este tema, como decía Roberto hace unos minutos, de la inhabilitación de candidatos es una suerte de Nicaragua Light, que si te le opones, entonces es Nicaragua Full. Nicaragua Light te inhabilito, Nicaragua Full vas preso para que no participes en el proceso electoral. Bueno, mira María Corina lo que ha pasado en Venezuela. Nicaragua Light. Esto se está repitiendo, por eso es importante, porque no se trata de señalar con el dedo lo que ocurre solamente en Guatemala o lo que ocurre en Nicaragua, es que se está convirtiendo en un mal endémico, o sea, esto está demasiado extendido y como dice Roberto, al final del día es una lucha contra un sistema corrupto que se está propagando como la espuma. Fíjate que, y les agrego algo, esto no es un tema ideológico. Los extremos ideológicos, que son nefastos ambos, son los que se encargan de meter ese temor ideológico de agendas estas y las otras, para que huyamos y le quitemos la atención a lo que realmente es la causa de este desastre, que es la corrupción. Te pongo un ejemplo. A mí me decían el otro día, y que yo no participo de estas agendas tampoco, ni mucho menos, pero me decían es que este movimiento Semilla progresista es un movimiento que trae la Agenda 2030, que atenta contra la familia. Y bueno, les digo yo, bueno, si yo no estoy de acuerdo, yo no voy a apoyar eso jamás, que vengan a querer adoctrinar a nuestros hijos o que vengan con esas agendas medias locas, ¿verdad? Que no voy a compartir esas, aunque no entiendo tanto, pero no lo compartiría jamás. Estoy muy claro en mi convicción, en mis principios y en lo que yo creo. Pero les decía, pero nadie habla de algo que realmente atenta de verdad hoy contra la familia, contra la unidad familiar, contra el núcleo. Y es la corrupción. 500,000 familias al año en Guatemala, en un éxodo, son divididas por culpa de la corrupción, por falta de oportunidad, por falta de seguridad, por culpa de esa corrupción. Pero de eso no hablan muchos, de eso no se quieren enfocar, porque obviamente incluso empresarios grandes ven
ese éxodo como una oportunidad para sus empresas por el dinero que mandan de las remesas. Así de triste es el tema. Entonces, acá nos tenemos que estar claros que en los países en América Latina el problema no es ideológico. El problema es la corrupción, que ya es una corrupción absoluta, que ya es a nivel de cooptar todas las instituciones de una manera populista, de una manera tremenda, para poder seguir saqueando, porque lo que buscan estos delincuentes ya no es ni siquiera tantos negocios, que lo siguen haciendo obviamente, es su impunidad. Y entendieron que la forma de mantener su impunidad es cooptando todas las instituciones, especialmente de justicia. Señor Arzu, y en este momento, ¿cómo está el esquema de la segunda vuelta? ¿Cuáles son los grupos, los candidatos, los porcientos de acuerdo a las encuestas? Una es Sandra Torres, que es la eterna candidata porque ha perdido 3 veces en balotaje, o sea, en la segunda vuelta. Esta sería su cuarta, que ella tiene un antivoto gigantesco porque es parte de ese sistema, a pesar que tiene una estructura muy grande, pero ella es una persona, si queremos hablar de ideologías, de izquierda. Y ahora está este otro grupo, el Movimiento Semilla, que es menos radical, te diría yo, que es un grupo tal vez socialdemócrata, ¿verdad? Muy ideológico en esa socialdemocracia, que obviamente hay cosas que uno no comparte, pero que al final han demostrado que hoy van en contra de este sistema, y algo que sí representan es que van a ir a perseguir a estos criminales y a estos delincuentes. Y eso es lo que hace peligroso a los que están hoy en este régimen. ¿Por qué? Porque saben que con ellos no van a poder negociar, y que muchos vamos a estar apoyando que realmente se exista esa persecución contra estos criminales por el daño. Y no es por una venganza, es porque si no se siembra el miedo y existen consecuencias drásticas contra el sistema corrupto, nunca se va a acabar. No se va a poder erradicar la corrupción. Yo no soy de los que comparto que dicen, es que siempre va a haber corrupción. Yo no estoy de acuerdo con eso. Esa es una forma muy suave y muy hipócrita de querer uno simplemente hacerse loco. Sí se puede erradicar la corrupción, empezando con un ejemplo muy fuerte. Y bueno, veremos si este grupo puede hacerlo. Ahora, el problema es que no los quieren dejar participar. Entonces, hay un vacío legal, una encrucijada legal. Se están tirando de un lado para el otro la pelota, entre la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia. Por cierto, le interrumpo para poner en contexto a la audiencia. La Fiscalía ha ordenado el allanamiento del Tribunal Electoral por una parte, claro, y por la otra, la candidata Torres dice solidarizarse con los suspendidos, que ella quiere competir en igualdad de condiciones. Sí, eso no se lo creo mucho a ella. Qué bonito. Obviamente ella está diciendo eso porque obviamente no puede salir a desenmascararse tan rápido. Ahora, yo nunca he escuchado en el tiempo. Pero la realidad es que ya lo que sucedió hoy de allanar el Ministerio Público la sede del Tribunal Supremo Electoral en plena contienda electoral de segunda vuelta a un mes de las elecciones es algo. Esto es un golpe de Estado. Yo le digo que en 45 años de servicio en la radio, yo nunca he escuchado en ningún país que esto se haya dado, que la Fiscalía allane. No, es increíble. Sí, sí. Es algo increíble. El ente regulador de elecciones. Sí. Ahora, lo más increíble de todo esto es que se habla de ganas. El partido tuyo, Podemos, que no tiene nada que ver con el Podemos de España. Sí. Fíjate, yo creo que existe una enorme voluntad de poder luchar contra esa corrupción que, como tú muy bien dices, la mayor parte de los guatemaltecos la han identificado como la semilla del mal en Guatemala, ¿no? Pero cuando no existe una separación de poderes, como está ocurriendo ahora mismo en Guatemala, cuando el Poder Judicial está en manos del Ejecutivo y el Legislativo está en manos del Ejecutivo, no existe, por muchas ganas que uno tenga, por mucha revolución popular que haya, por muchos cambios que se quieran hacer, hasta que no se remueva precisamente esa semilla en esos poderes y exista esa independencia de poderes, es muy difícil que se pueda consensuar nada. Y bueno, por eso nuestra forma, y por eso nos dejaron fuera,
Es que nosotros sí somos radicales de esa forma. Nosotros íbamos a ir a romper el sistema de raíz con todo. No pensábamos hacer una sola negociación de absolutamente nada. Y como nos conocen, sabían que nosotros sí íbamos a cumplir eso. Yo creo fielmente en un Singapur, por ejemplo, y yo tomé decisiones entre mis propuestas drásticas, muy fuertes, incluso la pena de muerte contra los corruptos. Y muchos me decían, pero qué exagerado. Y les digo, bueno, pero ¿por qué? Si un corrupto es como un asesino, ¿qué diferencia hay de un tipo de maras en la calle que matan por robar un celular a una persona que se roba en un hospital medicamentos y por esa causa murió personas? O sea, hasta que no existan consecuencias graves contra el corrupto, nuestros países no van a cambiar. Claro, pero yo te decía, Roberto, antes, y te lo repito ahora, ese tema de la pena de muerte con los corruptos, por ejemplo, volvemos al tema que yo te preguntaba. Sería maravilloso si quien juzga a ese corrupto es justo. Claro. Pero en un departamento de justicia donde existe corrupción, ¿cómo sé yo que me están juzgando con la equidad y con la limpieza que se supone que exista? Sí, nosotros trabajamos muy de la mano en nuestra propuesta de una forma muy creativa de hacer una alianza, por ejemplo, con las 4 compañías de Big Four, que son Pricewaterhouse, KPMG, Deloitte y SGS, auditoras, para hacer una auditoría externa del Estado para identificar claramente con pruebas físicas de dónde viene y qué casos de corrupción. Y también en una alianza directa entre la presidencia y el FBI en Estados Unidos, para que en una forma de cooperación podamos tener esa inteligencia de verdad con tecnología para poder enfocarnos en combatir la corrupción y obviamente con penas drásticas. Pero estoy de acuerdo contigo, Marian. Aquí hoy tenemos una justicia politizada y una politización de la justicia. O sea que estamos en una encrucijada que estoy claro que hay que hacer una reforma al sistema de justicia de la mano de estas medidas claras y contundentes que hay que hacer, pero hay que hacerlo. Ahora, es algo que si Guatemala no está clara de que estamos a medio paso de tocar fondo, vamos a lamentarnos mucho lo que se viene. Ahora, ante esta absurdo, por llamarlo de alguna forma, este exabrupto allanar el ente rector de las elecciones, la suspensión, inhabilitación, claudicación y proscripción de quien pudiera ser el candidato a la segunda vuelta, lo que le voy a preguntar va a parecer más absurdo todavía. ¿Qué dice la Constitución a todo esto? Porque aquí, por lo que veo, la doblaron y se la usaron como una servilleta para limpiarse la boca después de almorzar. Absolutamente, la Corte de Constitucionalidad también está cooptada. Te pongo el ejemplo nuestro. Nosotros, el 19 de enero, el Tribunal Supremo Electoral nos dice que nosotros no hicimos campaña anticipada y que podemos ser inscritos. El 20, al día siguiente, abre la convocatoria. La Constitución y la ley electoral dice que abierta la convocatoria ya no se puede descalificar a ningún candidato y a ningún partido político. Bueno, pues me descalificaron a mí, ya estaba inscrito, y me desinscribieron a otros 2 candidatos, a otros 3 candidatos, inhabilitaron un partido político y ahora quieren inhabilitar el segundo partido político y el 5º candidato a la elección que está en la segunda vuelta. O sea, es algo atroz. Aquí lo que es el principio fundamental de nuestra Constitución, que es la libre expresión del pensamiento, te puedes imaginar, se la han pasado por el arco del triunfo 500 veces. O sea, los magistrados también están cooptados ahí. ¿Están dadas las condiciones para que el pueblo salga a reclamar? Hemos visto en algunos lugares del planeta, cuando los gobiernos cometen atrocidades, pues la gente tiene una de dos: o se quedan tranquilos y no salen y se dejan pasar la cuenta, o salen y reclaman en las calles, y a veces no queda otro remedio que utilizar cierta violencia, ¿no?, para meter en cintura y hacer llamar a consejo a los gobernantes. ¿Cuál es en este momento la situación en Guatemala? ¿Cómo está el electorado, el pueblo, en relación a los actos que ha cometido el gobierno en este sentido? Sí, yo creo que las condiciones obviamente sí están ya para que el pueblo, de ese hartazgo que existe, esta manipulación que se ha dado de este proceso electoral totalmente ilegítimo,
está dado para que salgan. Aquí en Guatemala tenemos un grave problema de los del lado buenos, y es que los malos tienen una válvula de escape a la olla de presión. ¿Y cuál es esa válvula? Es la migración. La gente tiene una posibilidad antes de salir a la calle y que corra sangre que nadie quiere. Es irse de Guatemala. ¿Qué ha sucedido? 500,000 personas al año se van de Guatemala, un éxodo. Y entonces este régimen y este tipo de sistema corruptos le apuestan a eso. Por ejemplo, cuando sacan a los 3 candidatos, yo hubiera apostado de que estábamos listos para salir a la calle. No se dio, porque había siempre otra opción. Hoy, ya en una segunda vuelta, donde ya hubo una elección, donde el pueblo fue a votar, donde hubo un claro rechazo en el voto nulo, donde el segundo lugar fue el movimiento Semilla de un antisistema también. Hoy, después de esto, yo sí me atrevo a decir que vamos a salir a las calles de consumarse este golpe de Estado, que están a un paso de hacerlo. Señor Arzu, se ha hablado mucho del cambio que ha hecho, por ejemplo, el presidente Bukele en El Salvador, un presidente que por ciertos segmentos ha sido criticado, pero que por la inmensa mayoría o una gran mayoría de la gente en Latinoamérica que ha tenido que emigrar aquí a los Estados Unidos, no solamente por razones económicas, sino huyendo de las maras del terror que han infundido en sus países, pues ha aplaudido. Yo me imagino que no se trata de copiar modelos, pero cuando uno devuelve un pueblo a sus verdaderos dueños, que son en este caso los guatemaltecos, como lo han sido en El Salvador a los salvadoreños, metiendo a esas maras que han sembrado el terror, han comprado instituciones, han hecho que la gente saliera en éxodos a otros países como Estados Unidos en un momento además tan triste como está la emigración acá. Yo me imagino que no se trata, como le digo, de copiar modelos, pero quizá ese modelo que aplicó el señor Bukele en El Salvador podría ser también un resultado para Guatemala. ¿Qué opina al respecto? Pero absolutamente, cuando un presidente lleva 4 años y tiene más del 90% de aprobación, es que algo bueno está haciendo. O sea, no hay que perderse mucho y hay que tratar de copiar. Así como yo te decía lo de Singapur, por un lado, pues obviamente hay que copiar lo que El Salvador y Bukele han hecho. En nuestro plan de gobierno, que tú lo conoces, Marian, que lo hablamos antes, estaba claramente mucho y un poco más, porque nosotros íbamos a aplicar la pena de muerte contra el criminal también. Y obviamente eso en Salvador no lo tienen. Y también nosotros teníamos el tema de que los presos ya no iban a tener comida gratis como él, pero que iban a salir a trabajar, a hacer obras, puentes, carreteras, etcétera, con el ejército. Por supuesto que sí, mucha de la gente, un 20% calculamos, de los que se van de Guatemala es por las extorsiones, por la falta de seguridad. Es tremendo, es invivible ya. Entonces, sí, por supuesto que hay que copiar las cosas buenas de otros países, claro que sí. Y Bukele, sin duda, nadie puede negar que ha hecho un buen trabajo, teniendo una popularidad de más del 90% después de 4 años de gobernar. Hay que copiar cosas de él. Y verlo cómo está. Sí, perdón. Le comento que de nosotros tres, el más tal vez desconectado con la realidad política sea yo. Fíjese que he hecho preguntas muy superficiales, pero el más conectado por la vía sentimental soy yo, porque mi yerno es guatemalteco. Mi hija está casada con un guatemalteco y yo siempre he dicho que si yo hubiera salido por todo el planeta a buscar el marido perfecto, no lo hubiera encontrado mejor. Realmente es una maravilla que sea el esposo de mi hija, el padre de mis nietecitas y la familia de él, una familia también de altísimo valor. Bueno. Y a través de ellos y a través de algunos amigos también cubanos de acá que viajan a Guatemala con mucha frecuencia, tal vez 2 o 3 veces al año, nos han traído videos, nos han traído fotos y nos cuentan. Guatemala, he descubierto que es un país de una riqueza tremenda, riqueza agrícola, riqueza mineral, tiene un turismo extraordinario, sobre todo en la ciudad esta de Antigua, que es una maravilla. Cali. Guatemala, imagínate, estás a 2 horas del mercado de consumo más grande del mundo, tienes 2 océanos, estamos a 2 horas de distancia. Guatemala tiene todo para ser una potencia en América Latina, no solo un país exitoso, para ser una potencia.
pero tristemente estos regímenes corruptos en los últimos 12, 15 años han desgranado y han desgarrado realmente no solo el país, sino la esperanza de la gente, la falta de credibilidad, la falta de esa ilusión de un futuro mejor para sus hijos. Y eso es algo que solo se puede recuperar tomando decisiones muy fuertes y obviamente siendo un ejemplo. Y ahí, como te digo, Bukele pues se ha demostrado que sí se puede hacer y no es ideológico. Y por cierto, Porque Bukele si te anunció das la semana pasada que ya que terminó con lo que era la limpieza. De los delincuentes, Sí. de las maras y de las pandillas, ahora va a empezar la limpieza de la corrupción. Ujú. Así que Claro. ojalá que lo Y logre. mantiene el estado significativo. de excepción, lo mantiene todavía un tiempo Pero más. significativo lo que comentaba el candidato Arzú del nivel de popularidad que ha tenido Bukele y que sigue teniendo Bukele. Si te asomas al Salvador ahora, al Salvador de hace 2 años y al Salvador de ahora, te podría parecer imposible cómo se ha recuperado la ciudad, cómo se ha embellecido la ciudad, cómo se ha enriquecido la Si ciudad. vimos Porque ha unas habido gente encuestas que de no los se ha ido. recientes Increíble. Juegos de Centroamericanos y del Caribe que fueron allá, y las encuestas de la gente en la calle después que salió de la inauguración, es una cosa así que la gente se siente orgullosa de su ciudad, orgullosa de su capital, y dice, vengan a El Salvador a pasarla muy bien, yo vine a la inauguración de los Juegos y puedo caminar por las calles sin que nadie se meta conmigo. Gente de allí, de San Salvador. Mi hermana está casada con un salvadoreño y vive allá. Y la esposa de mi padre, ¿verdad? Es salvadoreña. Y siempre hacíamos las bromas, porque en Guatemala no son estados, sino que son municipios. Y entonces nosotros les decíamos que El Salvador era tan chiquito que era otro municipio de Guatemala y se enojaban mucho. Y bueno, te puedes imaginar ahora la burla que nos hacen porque tú vas en Guatemala en carreteras hacia la frontera de El Salvador y parecemos África, ¿verdad? En unas carreteras desastrosas y pasas allá y pareces que estás en Estados Unidos. O sea, es algo fenomenal. Si se puede Por hacer, ende, yo creo que se puede también replicar en Guatemala. Sí, totalmente, totalmente. Claro que sí, por supuesto que sí. Señor Arzú, muchísimas gracias. Hacemos votos Gracias. porque su país logre salir adelante de este valle Así es. de incertidumbre y que el proceso electoral pues sea realmente como el pueblo se lo merece. Y vamos a estar bien pendientes. Sí podemos, señor Muchas Arzú. gracias. Muchas gracias. Gracias. Queremos Muchas decirle a nuestra gracias, audiencia. Carlos, Agustín y querida Marian por la oportunidad. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias.